Welcome, bienvenidos sean todos a mi canal. Busca Salud con la Teacher Celia. Para mí es un placer dándole gracias a Dios que estamos en este proceso del coronavirus, pero estamos con la gracia de Dios que el Señor nos está protegiendo a cada uno de nosotros para estar en salud y en conocimiento con la sabiduría y los conocimientos de la nueva clase en español de la Teacher Senia. Sean todos bienvenidos a la nueva clase con la Teacher Celia en español. Ya saben, si quieren aprender español y conocer más sobre los temas y los textos argumentativos, aquí está la Teacher Celia para enseñarle. Y en la clase pasada estaban aprendiendo sobre lo que era un ensayo y las funciones que tienen un ensayo, además de las estructuras que ésta tiene. Y así también hoy así también los tipos de ensayo que estuvimos viendo en la clase pasada. Pero hoy vamos a aprender a cómo identificar la parte de la estructura dentro de un texto de un ensayo argumentativo. Y si hoy vamos a conocer cada una de esas partes, vamos a identificarla dentro de un texto que en el día de hoy le traje un texto hermosísimo conocido como el uso de las redes sociales y donde allí vamos a identificar todas las partes que tiene un ensayo argumentativo. Pero antes de eso, vamos a suscribirnos a suscribirse en el canal, tocar la campanita para que cada vez que la Teacher Celia suba nuevos contenidos, le llegue la notificación de que ya he subido mi video con nuevos contenidos para sus conocimientos. Es decir, que en el día de hoy vamos a aprender algo más sobre lo que son los ensayos argumentativos y vamos también a identificar su parte, su estructura dentro del análisis de un texto o un ensayo argumentativo tratado las redes sociales, que es uno de los problemas, a pesar de tener sus beneficios, también ha acarreado muchos problemas en los adolescentes cuando no saben usar correctamente las redes sociales y qué tipo de información debemos de subir ahí para no poner en peligro nuestra vida. Entonces, sin darnos más y perder más tiempo, hoy vamos a conocer primero cuáles son esa estructura que tiene el ensayo argumentativos y vamos a definir y las características que éste tiene en cada una de sus partes para poder interpretarlo dentro del texto y así conocer de una vez cuáles son esos organizadores lógicos que lo van a permitir a nosotros darle esa comprensión y esa conexión al texto. Vamos de una vez a conocer cuáles son la estructura que tiene un ensayo argumentativo. Pues muy bien, no olviden que en el día de hoy vamos a conocer cuáles son las partes que tiene un texto argumentativo a partir de la lectura de un ensayo argumentativo sobre las redes sociales, donde allí vamos a identificar sus partes paso por paso para que lo aprenda de una vez, fácil y rápido, con la nueva clase de la Teacher Celia. Vamos de una vez a conocer cuál es la primera parte que vamos a identificar en un texto argumentativo o en un ensayo argumentativo, más bien como lo hemos tratado. Recuerde que un ensayo argumentativo es un tipo de texto en el que el autor plantea una serie de argumentos y razonamientos con el cual trata de persuadir al lector de su punto de vista o de engancharlo a su manera de pensar con el fin de persuadirlo para que éste acepte su opinión o acepte la manera de conectarse a la idea planteada
y la cual él ofrece algunos argumentos válidos en bases de razonamientos, argumentos, demostraciones que le permiten al lector conectarse y entonces creer en la validez de los argumentos en la cual el ensayista le plantea su punto de vista. Pues muy bien, entonces el autor en el día de hoy vamos a conocer de dónde parte el autor, mejor conocido como el punto de partida, de dónde parte para él dar su opinión y su punto de vista para plantear un problema en la cual él da razonamiento y argumento, teoría en la cual él trata de persuadir al lector con bases verídicas con el fin de conseguir sus objetivos. Lo primero que el autor parte es del título, mejor conocido como el punto de partida. Este título en el punto de partida debe ser creativo, llamativo y que enganche al lector. Es la forma más fácil, además de que debe ser sencillo y claro. Es una insinuante invitación a la lectura. Cuando el lector lo primero que hace es leer el título, y de ahí es que el autor se basa para enganchar al lector a que éste se entretenga o se motive a leer el texto. Y por eso es muy importante el título o el punto de partida con el cual el ensayista reconoce que es la parte primordial para el poder motivar al lector a enganchar o motivarse a leer el contenido del ensayo que él está publicando. Es subjetivo, pero también logra dar una idea clara y precisa del tema. El lector ya no necesita leer el tema muchas veces porque el título refleja todo el contenido del cual va a tratar. Recuerden que muchas veces la percepción del tema no es el conocimiento que tú tienes del texto, sino que la percepción es la inferencia que tú tienes antes de leer el texto. Es un concepto, pero que ese concepto tú sabes cómo lo vas a usar, pero no tiene una definición clara de concepto. Sabe cómo lo utiliza, pero no ha aprendido el concepto en sí. Entonces, cuando tú aprendes el concepto, ayuda entonces a generar y hacer esa conexión en lo que tú pensabas que significaba con el concepto aprendido. Entonces ahí tú adquieres el conocimiento necesario y ahí comienza la sabiduría y el saber del pensamiento y a desarrollar los conocimientos sobre el tema a tratar. Entonces, en el título es el enganche, es el tema esencial, es el punto de partida, es el enamoramiento al lector al texto. Va más allá de un simple enunciar el tema. Ya con usted ver el tema o el título, más bien ya usted se relaciona cuál será el tema a tratar o a desarrollar o los argumentos o la tesis a plantear dentro del ensayo. Además de eso, logra resumir la idea general del ensayo, como lo antes puesto. Es decir, que a partir de él, ya el lector se hace una idea de qué es lo que va a tratar el texto y el contenido a desarrollar. Y por eso dice que hace una inferencia que usted ya conoce a partir del texto que va a tratar, pero a partir de él, la lectura y de los conocimientos es que usted se va a apropiar del concepto y del conocimiento a tratar en el tema del ensayo que el ensayista quiere lograr que usted logre comprender a partir de los argumentos y los razonamientos y la teoría que él ofrece para él comprobar su tesis y las conclusiones que parten de él, para llegar entonces a razonamiento significativo del lector, donde el lector aprenda a conectar sus ideas, a conectar
todas las informaciones obtenidas a partir del título. Y por eso le dicen que tiene que ser llamativo, claro, corto y sencillo y preciso al lector para poderlo enganchar y que éste se motive a leer el texto. Otras de la estructura que vamos a conocer para poder identificarla dentro del texto que vamos a leer es la introducción. Recuerden que la introducción es una de las partes también donde se ubica la tesis en los ensayos, y a partir de ella el autor o el ensayista hace un breve resumen de lo que vas a tratar más adelante en el texto, y por eso el autor se vale de argumentos o de ideas claras y temas precisos que lo ayuden a ser creativos y llamativos. Si no es creativos, entonces no va a llamar la atención del lector. Ubicar al lector en el tema y el contexto del ensayo. Recuerden que cada texto tiene un contexto y el autor o el ensayista parte de ese contexto y del tema para conectar o enganchar al lector, además de que establece la importancia del tema. Si ya usted sabe que le hablan del uso de las redes sociales y los efectos que ésta produce o la ventaja y desventaja que provee en el usuario, ya usted se va a hacer la idea cuáles son esas ventajas que usted tiene, qué uso usted le va a dar a las redes sociales y cómo ella puede también influir en su vida de mala manera cuando nosotros no utilizamos las redes sociales adecuadamente y no protegemos nuestras visitas o nuestra página dentro de las redes sociales, porque cualquiera puede influir en nuestra privacidad y de mala manera puedes hacernos daño. Además de que presenta una forma breve los puntos que se van a desarrollar con el detalle en el ensayo. Recuerden que la introducción es como el eje esencial, es el párrafo introductorio, es el resumen de las ideas más importantes del texto en la cual el autor o ensayista va a partir sus argumentos, y que dentro de esa introducción va a partir lo que es el planteamiento de la tesis y el punto de vista del autor con respecto al tema a tratar en el ensayo. Y siguiendo y conociendo más sobre la estructura de la tesis o del argumento, vamos a conocer el planteamiento del punto de vista o la tesis que el autor la introduce dentro de esa idea o de esa introducción. Saca esa esencia, esa oración principal, esa oración tópica, que es la esencia o es el planteamiento, es la idea o central del texto, de la cual el autor va a desprender un conjunto o unas series de razonamientos e ideas que va a llevar a conectar al lector, dándoles argumentos, ideas claras y planteamientos, teorías, aclaraciones, ejemplificaciones, que lo va a llevar a que el lector se conecte y pueda de una forma u otra conectar las ideas dentro del texto y así reconocer cuáles partes son la introducción, qué hay dentro de ella y cuáles son los argumentos que vamos a desarrollar para ampliar esa tesis. La tesis no es más que la idea principal, el punto de vista claro y directo que el autor utiliza para conectar y desarrollar su idea o planteamiento. Se percibe un juicio en el cual el autor expone su pensamiento. Es decir, cuando el autor se percibe ese juicio en el cual el autor expone su pensamiento, su idea clara, es porque él tiene una duda o tiene una razón en la cual está escribiendo el texto o el ensayo para poder darle una lógica, una coherencia y una terminación que ayude a llamar la atención del lector,
pero a la vez hacerlo cambiar de actitud en base a sus planteamientos, a su razonamiento y su teoría. La tesis presentan la postura fundamental de que el autor va a desarrollar y a defender del problema. Logra anunciar una postura en la que explica y sugiere y evalúa o presagia. Es decir, que a partir de la tesis se plantea una hipótesis y que esa hipótesis el autor la va a verificar o la va a negar o a contraargumentar a partir de las ideas y razonamientos planteados e investigaciones y teoría que ofrece al lector para que éste compruebe su veracidad. Además de que está enfrente al tema central. La tesis es la esencia, es la oración principal de donde el autor parte de su razonamiento lógico para llegar a una conclusión con una finalidad de cambio de conducta o de pensar que el receptor hace a partir de analizar los argumentos y los razonamientos que plantea el ensayista en su ensayo. Ahora vamos a conocer cómo parte el autor de esta tesis, qué él va a utilizar, qué lo va a llevar a él comprobar de que esa tesis que él plantea está llevándolo a un razonamiento claro y lógico, a bases de fundamentos, a base de coherencia, a bases de analogía, de ejemplificación, que le va a permitir conectar, enganchar al receptor para que éste acceda, porque no es nada fácil acceder o cohacer, persuadir a la persona si usted no tiene unos argumentos válidos y confiables de que son criterios válidos, que tienen fuente verídica, fuente de comprobación, que el autor comprueba para darse cuenta si lo que el ensayista dice está en lo correcto o es incorrecto sus argumentos para luego él crear su propio contraargumento sobre los dichos o lo expuesto sobre el ensayista sobre el tema. Entonces, vamos a conocer esta parte esencial y esta parte esencial están basadas en ideas secundarias. Esa idea secundaria se conocen como argumentos, que son las razones e ideas o planteamientos que el autor utiliza para ampliar la tesis o planteamiento o hipótesis que él plantea para defender sus argumentos y su razonamiento. Entonces, este cuerpo donde se desarrollan este razonamiento ofrecen razonamientos y ejemplos válidos, como los antes expuestos, los argumentos de analogía, presunciones, citas y probabilidades, que logra sustentar la tesis central. Si no hay esos argumentos, esa analogía de comparación, de enlace, de información, de los conceptos y términos que el autor utiliza dentro de su ensayo, esas citas que él toma de personas reconocidas, de autores de citas de autoridad, que él utiliza para hacer validar sus argumentos y la probabilidad de esos razonamientos en base a teoría, entonces no va a lograr la credibilidad y el razonamiento y tampoco poder persuadir al receptor de sus planteamientos y argumentos. Por eso es tan importante de que el autor tiene que estar claro qué es lo que quiere, qué quiere conseguir, hacia dónde va y hasta qué punto él quiere llegar con esos argumentos y sus ideas planteadas. Los argumentos son convincentes y persuasivos. Claro que sí. Tiene que ser convincentes y persuasivos. De una manera u otra tiene que convencer al lector que lo que él está diciendo es verdad y que él tiene que aceptarlo para poder entonces entrar en un razonamiento lógico y creativo.
Se apoya en fuentes y autores pertinentes y representativos en el campo del estudio. Cohesiona el razonamiento para darle mayor fluidez y consistencia a la argumentación. A partir de los modalizadores argumentativos o del discurso, el autor puede conectar y puede darle la coherencia y la conexión necesaria al texto para poder enganchar al lector al texto y que éste tenga una coherencia y pueda entender la idea planteada. Considera los posibles refutaciones a su tesis, pero ofrece contraargumentos para desvirtuarla. Es decir, que además de ofrecer esos argumentos válidos, también el autor o ensayista se basa de contraargumento para poder visualizar o disuadir la conexión de la idea planteada, donde le da un criterio al lector donde él pueda pensar, analizar con los argumentos que él plantea, pero a la vez con los contraargumentos que él ofrece para darle credibilidad a la tesis planteada en sus argumentos. Y por último, y no menos importante, vamos a conocer qué es la conclusión en un análisis para poder analizar la estructura dentro de un ensayo que en breves minutos o en breves segundos es lo que vamos a analizar a partir de un texto leído conocido el uso de las redes sociales. Y entonces vamos a saber que en la clase pasada le dije que la conclusión no es más que un resumen breve o detallado de la tesis planteada en el texto, donde el autor hace una crítica, hace un enlace de la idea y los puntos más importantes tratados en el texto y lo lleva allí para hacerle una aclaración. Pero además de hacerle una aclaración, también busca persuadir al lector dándole recomendaciones de la cual darle un cambio de conducta al lector para que éste acceda a su punto de vista y así accionar en el razonamiento planteado de sus argumentos. Entonces, la conclusión no es más que ser coherente en el punto de vista del cuerpo y del argumentativo, y resumen de los puntos clave del ensayo como lo antes puesto. No olvides que para analizar y conocer la parte de un ensayo, primero debemos de conocer cada una de sus partes y saber en qué parte la vamos a ubicar del ensayo y cómo nosotros vamos a identificar esa parte, que es la parte en breve segundo, lo vamos a aprender aquí en la nueva clase de la Teacher Celia. Pero no olvide suscribirte al canal, darle a la campanita para cuando yo suba mis nuevos contenidos, reciba las notificaciones de que ya subí un nuevo video y donde va a interactuar con los nuevos contenidos que vamos a aprender hoy en la nueva clase de la Teacher Celia en Educa Salud. Sin más preámbulos, vamos entonces a leer el texto y vamos a identificar cada una de las partes que vimos en la estructura de un ensayo argumentativo. Entonces, como le decía, el tema de hoy, el análisis del texto, usos de las redes sociales. Vamos, este es el punto de partida, es el título, y ustedes ven que es un título corto, sencillo, pero que engancha, creativo y llamativo al lector, porque cuando me dicen el uso de las redes sociales, de una vez mi cabeza infiere un sinnúmero de redes sociales que utilizo para conectarme. ¿Y qué cambio y qué auge ha sufrido estas redes sociales en la nueva comunicación del siglo XXI hoy día? Entonces, sin seguir, vamos a continuar. Ese es el punto, es el título llamativo, atrayente, enganche del lector para saber de qué va a tratar el texto.
porque de una vez que le dicen uso de las redes sociales, ya usted sabe que se conecta a Facebook, a Instagram, a arroba, a Gmail, todo Twitter, todas las páginas que usted crea que puede utilizar para conectarse, utilizarla como medio de comunicación, entonces ya usted sabe que está en lo que es redes sociales. Vamos a leer el texto y vamos a ir identificando cada una de su parte. Vamos a hacerlo de una manera sencilla. Vamos a leer el texto primero porque recuerden que si no hay una lectura, entonces no vamos a poder conocer la parte que tiene el texto. Vamos a leer el texto y luego parte por parte vamos a ir identificando cada una de esa estructura que tiene el texto o el ensayo argumentativo. Como podemos ver, entonces, después de la lectura que hicimos, vamos a ver cómo el autor va a identificar la parte dentro del punto de partida y la idea central de donde va a partir sus argumentos. Cuando dice usos de las redes sociales, es el punto de partida, es la parte esencial de donde el título, donde parte el autor para plantear sus argumentos y plantear su idea central que es la tesis, o más bien el planteamiento de la tesis, donde va a partir sus argumentos. Entonces, como podemos ver aquí, una red social es una plataforma digital creada para el intercambio de contenidos. Aquí vemos claramente cuál es la idea central y de dónde el autor va a partir para formular esos argumentos que le van a servir como base de razonamiento para poner claro esa tesis, dándoles idea y razonamiento claro al lector para que comprenda su posición y sus argumentos a partir de la idea o del tema planteado. Entonces, una red social es una plataforma digital creada para un intercambio de contenido. Es decir, que de aquí es que parte el autor. Esa es la tesis y luego vamos a conocer el punto de vista del autor sobre el texto. En ella el usuario crea una cuenta, accede a publicar y compartir diferentes tipos de contenido con el resto de la persona que conforma esta comunidad digital. Además, redes sociales hay muchas y cada día surgen nuevas, desde el tradicional y ya casi obsoleto Facebook, pasado por Twitter, WhatsApp, Instagram y toda ella, las personas comparten imágenes, fotos y hasta transmisión en vivo que la ceden a otras personas en otras latitudes. Desde dice en ella es el usuario, es la introducción de donde parte el lector y el punto de vista introducción o punto de vista del autor, donde es decir, el planteamiento de la tesis y el punto de vista del autor en la parte introductoria donde él parte su punto de vista del plan del tema y los argumentos que él plantea para defenderla. Ahora vamos a ver cuáles argumentos utiliza el autor para él poder defender esa tesis. Ahora bien, aquí vemos un enlace, ahora bien, que es un enlace analógico de comprensión para de aclaración, para él dar a entender lo que él quiere dar con sus argumentos. Cuando él dice, ahora bien, una red social, así como permite a los individuos crear comunidad y acercarse a aquellos que se encuentran en otras partes del mundo, también permite que la información que se maneje en ella sea pública y que se ponga fácilmente a la vida de la persona. También, ahora bien, así como son conectores de enlaces aclaratorios que ayudan al receptor a interpretar o comprender o donde el autor hace aclaraciones sobre su idea planteada, su razonamiento y sus argumentos, con el fin de convencer al lector de su postura dentro del mismo.
En la actualidad y a través de las redes sociales, conversar con personas totalmente desconocidas y que en cierto modo podrían ser beneficiarnos o perjudicarnos. Podrían beneficiarnos o perjudicarnos. Aquí utiliza un modelizador de lo que es analogía, donde hace una comparación sobre los buenos beneficios que puede darnos el uso de las redes sociales, pero a la vez puede también el daño que nos puede ser cuando transferimos informaciones personales a las redes sociales sin darnos cuenta que existen personas buenas como malas que pueden influir y hacernos daño si ponemos parte personal, donde vivimos, teléfono, dentro al público, es decir, que estamos vulnerables ante esta situación cuando publicamos este tipo de información en las redes sociales. Vamos entonces, estos argumentos me permiten, todo lo que vemos aquí son argumentos que el autor utiliza. Cada uno de estos argumentos que ustedes pueden ver aquí son argumentos que el autor utiliza para defender su tesis y ampliarla a través de ideas secundarias o argumentos, razonamientos, teorías y además de conectores de autoridad o argumentos de autoridad, que lo cual le permite a él conectar y hacer ampliar sus informaciones y de esa manera conectar al lector o engancharlo y hacerlo cambiar de su posición y sobre todo que tome conciencia de los beneficios y también de los daños que nos puede dar las redes sociales si no tomamos la medida correcta. Entonces, como estos son los argumentos, todo lo que vemos aquí donde el autor aporta información, aporta ideas, razonamientos, son argumentos. Y aquí llegamos ya a la parte final de la conclusión, donde él aquí hace, para hacer un buen uso de las redes sociales, es necesario seguir pautas de convivencia, tales que las que usamos en nuestro diario vivir. Ser cortés, evitar publicar informaciones falsas o fake news, no compartir direcciones ni número telefónico y subir contenido verdaderamente que aporten a la construcción en un mundo mejor. Aquí vemos cómo el autor, a partir de todo lo que él nos ofreció, los argumentos que él nos dio de los peligros que nos causan las redes sociales cuando no la usamos con respeto, con valores, con cortesía, con cuidado, con precaución, entonces aquí llega ya y hace un preámbulo, hace una síntesis, un resumen esencial de lo más importante que aportó y dándole aquí una exhortación y una recomendación al lector sobre lo antes expuesto, de no poner ni número telefónico ni su dirección y también proteger su privacidad dentro de las redes sociales y cuando vaya a publicar que sea contenido de interés para todos y que ayude a crear nuevos valores y nuevo crecimiento en la persona y cambio de percepción. Espero que en el día de hoy esta clase haya sido de interés para cada uno de ustedes, que hayan aprendido cada una de las partes que tiene un ensayo argumentativo y no olvide suscribirse a mi canal Educa Salud a la nueva clase con la teacher Celia para que tenga mayor conocimiento, adquiera mayor beneficio y que Dios me lo ilumine a adquirir todo el conocimiento y que hoy sea un día lleno de bendiciones y de gloria para todo y que nuestra salud prevalezca sobre todo. Sobre todo recuerden quedarse en casa, no salir y si van a salir protéjase. Cada segundo lave sus manos con esta enfermedad o este virus que nos está afectando a todo. Que Dios me lo cuide y me lo ampare. Y no olvide suscribirse. Recuerde siempre, respeten para que lo respeten y valore a la persona tal como es, no importa su clase social. Siempre debemos respetarla y amarla tal como somos. Que Dios me lo cuide y me lo proteja. La próxima entonces vamos a analizar la estructura. La clase para mañana va a ser que van a identificar, van a buscar información sobre las redes sociales, diferentes temas. Embarazo en la adolescencia, uso de redes sociales, el consumo de narcóticos en los adolescentes,
el tráfico, los usos de videojuegos en los adolescentes, pueden elegir cualquiera de esos temas y luego van a ubicar su parte como vimos en esta nueva clase con la teacher Celia. Que sea hasta mañana y que Dios me lo ampare. Muchas gracias. Chao, chao.